Vamos a ver, estamos grabando ya. Es de acuerdo a la ley de la electrónica 2, la primera prácticamente. Hoy hablaremos sobre la temática de los sistemas como tal. Intentaremos llegar al texto no o alrededor diagnósticos o diagnóstico a bordo, ¿no? Existen generaciones de este diagnóstico a bordo que básicamente, digamos, está comprendido en un contexto normativo, ¿ya? Entonces, este contexto normativo y ha ido evolucionando. Justamente las emisiones contaminantes en los vehículos, haciendo una especie de recuerdo para ustedes. Por acá tienen ustedes los porcentajes aproximados, ¿no?, que emite un vehículo en el tanque de combustible. Básicamente los vapores de gasolina producen aproximadamente el 25% de las emisiones de un vehículo. En lo que es el escape está contenido aproximadamente entre un 50-55% de productos como son los hidrocarburos CO, CO2, NOx, nitrógeno, oxígeno, agua incluso, ¿no?, que producen los vehículos. Y el 20% restante corresponde con las emisiones del cárter como tal, ¿ya? Entonces, este tema de OBD ha sido creado con el afán justamente de reducir este tema de las emisiones. Ahora se encuentra varios sistemas anticontaminantes que se han ido implementando en los motores de combustión interna. Eh, ya todo mundo lo conoce en eh, la parte de temas de inyección como tal, que de alguna forma intentan reducir el tema de las emisiones, ¿no? Voy a tratar de utilizar, por aquí tengo yo algunos recursos. Ya, para hacer un poquito de recuerdo, ¿no? Yo entiendo que ustedes memoria de largo plazo con el tema de las asignaturas que damos en el instituto. Entonces, por ejemplo, los sistemas de inyección de combustible, que los tenemos por aquí, básicamente lo que hacen estos sistemas, intentan optimizar la cantidad de aire combustible o la mezcla como tal para que el motor produzca la menor cantidad de emisiones, ¿no? En este sistema de combustible obviamente está creado un sistema EVAP que logra o pretende reducir los vapores de la gasolina enviados al múltiple de admisión o al cuerpo de aceleración, ¿no? Es decir, se extrae en este sistema con la EVAP, se extraen los vapores generados en el tanque y son insertados nuevamente al proceso de combustión en el motor para que así se intente reducir las emisiones generadas en el tanque. Este tema de la EGR tiene una finalidad exclusiva con los gases que son bastante nocivos, son los óxidos nitrosos. Generan varios problemas de salud incluso este tipo de gases. Por lo tanto se ha creado este sistema EGR para reducir, digamos, de alguna forma el tema de contaminación por
en el escape, ¿no? O sea, haciendo recircular gases de escape, se entiende, los gases de escape son nuevamente devueltos al motor para que estos sean combustionados nuevamente, ¿no? Reduciendo los óxidos nitrosos. Eh, Se ha creado un sistema de catalizador, ya, o un convertidor catalítico. Este convertidor catalítico puede ser de platino, paladio, rodio, y pues básicamente convierten, o entra, digamos, un proceso para reducir el tema de emisiones en cuanto al CO y al CO2. También este catalizador separa los óxidos nitrosos de los gases de escape con el afán de reducir, ¿no es cierto? Este es el criterio. Este, por acá tenemos otros sistemas de anticontaminación, por ejemplo, la válvula PCB o los sistemas de aire secundario. Ya, entonces, todos esos objetivos eh, los, de los fabricantes en esto de diagnóstico a bordo, pues básicamente ha pretendido reducir o aportar a este cambio climático, ¿no? Aquí hay unos datos de interés, eh, para que hagamos reflexión sobre lo que estamos hablando. Eh, bueno, ahí hay unos datos que lo podemos traer a reflexión, digamos, en este contexto de vehículos, en este contexto de emisiones, como clase introductoria, ¿no es cierto?, a este tema de diagnóstico. Por ejemplo, dice que el agujero de la capa de ozono es muy perceptible al nivel de la estratosfera, en la Antártica y el Ártico, ¿no? Se alerta por la concentración de gases de invernadero. La temperatura promedio global aumentó 0.5 grados desde los 80 hasta la fecha, hasta 2 grados centígrados para zonas tropicales. Este calentamiento produce un aumento de hasta 10 grados en zonas polares, con el consecuente deshielo y aumento del nivel del mar, inundando regiones litorales bajas. Recientemente el nivel del mar aumentó entre un 15 y un 25 centímetros por año, ¿no? Para el 2100 se espera que nosotros tengamos un incremento de temperatura de hasta 2 grados, un incremento del nivel del mar de hasta 55 centímetros y precipitaciones extremas en unas zonas y sequías en otras que de alguna forma ya se sienten, ¿no? Entonces, este tema ambiental evidentemente ha sido, eh, de alguna forma, eh, digamos, por los fabricantes, por, por los países incluso, a través de normativas, intentan que los vehículos generen menos emisiones, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros una lista o un listado del tema ambiental, cómo ha ido evolucionando esta normativa ambiental en cuanto a control de emisiones para vehículos, ¿no? Hay un dato curioso que yo resalto en esta parte, y yo voy a resaltar aquí, perdón, voy a resaltar aquí este dato, ¿no? En 1996 se expande la normativa OBD2 en todo Estados Unidos, y también pues de alguna forma en el mundo se empieza ya a considerar sistemas de control anticontaminación que los habíamos mencionado. Los primeros autos con sistemas de diagnóstico a bordo nacieron en el año 1981, que lo saco acá nuevamente a colación y los resalto, y son básicamente estos 2 años, ¿no es cierto? Desde el 81 hasta el 96 se mantuvo el tema de diagnóstico a bordo OBD1 o la protocola OBD1, ¿no? A través de enmiendas en Estados Unidos se ha logrado
ir evolucionando, y en el año 96 evidentemente se expande ya en todo Estados Unidos el tema del OBD2. En el año 2000 entra ya muy fuertemente en Europa a, a implementarse ya protocolos específicos para países de Europa, y de esta manera pues ha ido evolucionando la normativa, ¿no? Hoy en día se habla de que prácticamente hay una tendencia a la evolución hacia un protocolo o hacia una normativa a OBD3, ¿ya? Todavía en la actualidad estamos, digamos, con vehículos que cumplen parámetros y exigencias que exige las normativas OBD2, pero ya se empieza a hablar, ya se empieza a notar de que existe mucha intención sobre el tema de que esta normativa OBD2 evolucione hacia una normativa OBD3, ¿ya? Eh, ok, entonces, si yo avanzamos un poquito, eh, acá hay algunos datos adicionales que pudiéramos compartir en cuanto ya al protocolo BD1. Yo creo que todos ustedes hubiese o tienen o tuvieron la oportunidad de ver un vehículo con sistema OBD1, y de hecho existen vehículos que actualmente continúan con protocolos OBD1 a pesar del año de fabricación. Yo les pudiera mostrar vehículos año 2018 o 2019 que todavía no han migrado al 100% a vehículos con normativa o que estén cumpliendo la normativa OBD2. Ya iremos trabajando sobre estos temas justamente en el hecho de poder identificar cuáles son esas características específicas de los sistemas OBD1 y OBD2. Entonces, para eso estamos acá, ¿no? En el tema del panoramas en relación a la normativa OBD1, como les había dicho, ¿no? Voy a resaltar por aquí, en el año 81 se crea o nace, digamos, los sistemas OBD1, ¿no? Del año 95 en Estados Unidos, 99 en Europa, a la fecha en México, ¿no? No solamente en México, sino, como les había dicho, en varios vehículos que circulan aquí en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es este panorama de los sistemas OBD1? El acceso a la información solamente de motor, principalmente deja básicamente leer códigos de falla de motor, ¿ya? Todavía no es, digamos, ampliamente utilizado para vehículos, por ejemplo, que tengan otros sistemas como, por ejemplo, ABS, tableros inteligentes, direcciones electrónicas, etcétera. De todas maneras, por ejemplo, esta normativa OBD1 exige por lo menos que pueda acceder a información de falla asociada al motor. Esto en el contexto de que la normativa lo que regula es justamente las emisiones, ¿no es cierto? Ese es el mayor reto que tienen los fabricantes y las normativas ambientales, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo aquí voy a hacer otra acotación. Esta obtención de códigos de falla normalmente en OBD1 está a libertad. Puede ser un método manual o puede ser a través de un escáner, cosa que no pasa en el panorama OBD2, ¿no? En OBD2 necesariamente yo necesito un escáner para acceder a los códigos de falla. Asimismo, en OBD1 no existe una estandarización de términos y definiciones,
Por lo tanto, cada fabricante, por ejemplo, tiene estandarizados sus protocolos o terminologías en cuanto a la generación de códigos de falla y cosas así. Entonces, adicional a eso, por ejemplo, en este panorama existe principalmente la evaluación de circuito abierto o cortocircuito. No existen pruebas de racionalidad, que es esto de acá, ¿no? ¿Qué es una prueba de racionalidad? Voy a poner un ejemplo. Este, eh, Vamos a suponer que tenemos nosotros la falla de un cilindro que no combustiona. Ya voy a poner el ejemplo más sencillo, una bujía quemada, es decir, una bujía que ya no genera chispa. Eso generará evidentemente una falla en el cilindro. Entonces, la computadora en sistemas OBD1 no se va a dar cuenta nunca que, por ejemplo, el cilindro número 3 está sin aportar combustión. Por ponerles un ejemplo así rápido. Eh, por lo tanto, no hace esta prueba de racionalidad. Lo único que va a generar es una evaluación principalmente de circuito abierto o cortocircuito. ¿Ya? Es decir, ¿cómo se genera esta prueba de racionalidad en el caso de la bujía que les pongo, ¿no? En un sistema OBD2? Básicamente, por ejemplo, para ver la contribución del cilindro, lo que existe es una evaluación de la aceleración angular del cigüeñal. Entonces, esta aceleración angular, la computadora logra determinar el aporte de la aceleración que produce el cigüeñal cuando contribuye el cilindro 1, 2, 3, 4 a través del sensor CKP, ¿ya? A través del sensor CKP. Entonces, básicamente, esta prueba de racionalidad para determinar que el cilindro 3, por ejemplo, tenga falla de una bujía, se haría a través del sensor CKP. Cosa que no pasaría con un sistema OBD1, ¿no es cierto? Por ejemplo, a un sistema OBD1, cuando una bujía le falla, ni le va ni le viene. Al CKP no le toma en cuenta. Y por ejemplo, el sensor CKP, por eso dice aquí, no, circuito en corto o abierto. Básicamente en sistemas OBD1 lo que evalúan es esto, ¿ya? Es decir, no hay una prueba de racionalidad. Y con esto les estoy pues dando este panorama, ¿no? En sistemas OBD1 solamente se evalúa si el sensor está conectado o desconectado y punto. Ahí murió la cosa. No existen pruebas de racionalidad, por ejemplo, de correlación de temperatura de motor versus el tiempo. Por ejemplo, posición de la aleta versus la carga del motor. Cosas así. El sensor, el oxígeno versus tiempo. Ya iremos hablando un poco más adelante de terminología un poco más específica en cuanto a componentes, pero básicamente es eso. Eh, entonces, en esto uno para avanzar básicamente de estos componentes. Eh, Nosotros tenemos el monitoreo principal de temas de emisiones, los sensores PS, ese hay un map y ahí muere la cosa. Ya, es decir, de hecho, algunos sistemas ni siquiera se monitorean de, ¿no? Es decir, no es comprensivo de estos componentes. Ya entrar un poquito más de monitoreos no continuos, pero básicamente monitorea el sistema de entrega de ley encendido y compone emisiones como la EGR de contar. Hasta ahí
los sistemas OBD1. Por acá hay otro tema, eliminación de inconsista, es decir, que se puede prender la luz del check de la, o por ejemplo puede el coche tener una falla que le ponga de cabeza técnico y la luz jamás se encienda, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Sucede pues por los criterios que maneja el sistema OBD1, ¿no? Asimismo, existen conectores de comunicación. Perdón, está abierto el carro. El chofer, entras. No, el lado está cerrado. Ya, entonces tenemos el tema de conectores y protocolos de comunicación, ¿no? Es decir, existen de diversas formas, de diversos modelos, de diversos números de conectores, diversos números de pines, diversos protocolos incluso de comunicación. Ya vamos a hablar sobre qué es un protocolo de comunicación. Y así, entonces, todo este panorama OBD1 entró en vigencia de 1981 y yo a la actualidad estaría seguro de que hay vehículos todavía que se manejan bajo ese mismo esquema, OBD1. Inclusive hay vehículos que tienen el puesto de diagnóstico OBD2, pero que todavía se manejan bajo el protocolo OBD1, ¿ya? Es decir, haciendo la misma gestión electrónica sobre el motor en cuanto a sistemas anticontaminantes. Entonces, por ese lado, pues se ha ido ya seguramente ustedes van a ver el panorama OBD2 es muy amplio, bastante amplio diría yo, y, y eso. Entonces voy a continuar un poquito acá. Las preguntas sobre estas temáticas, como tenemos problemas hoy en la conexión, intentaremos resolverlas ya en la siguiente clase. En la siguiente clase, de hecho, intentaremos hacer una ronda de preguntas dirigidas para que ustedes puedan sacar a flote a lo mejor más interrogantes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el panorama OBD2, ¿ya? Básicamente, perdón, voy a cerrar esto. Básicamente lo que tenemos acá es un tema asociado al panorama OBD2, ¿no es cierto? Recuerden ustedes el contexto de evolución de la norma. En el 94 entró en California, en el 96 en todo Estados Unidos, en el 2000 en Europa y bueno, aquí dice que en México hay un plan de implementación a partir del año 2006. Entonces, en estos sistemas, amigos, básicamente existe ya muchísima más información, más relevancia en cuanto a las fallas, ¿no? Entonces, las fallas ya tienen un comportamiento un poco más amplio, ya es decir, lo que yo les había dicho, ¿no? El acceso normalmente solo se realiza por un escáner. Los códigos de falla son estandarizados, ya son estandarizados, ya no se deja a libertad del fabricante generar uno u otro código de falla. Ya existe una nomenclatura para definir los códigos de falla y aparece aquí este tema del freeze frame, ¿ya? El freeze frame no es más que, amigos, generar un código de falla y generar los datos asociados a ese código de falla, ¿ya? Entonces,
Es decir, vamos a suponer, por ejemplo, yo estoy yendo en la autopista a 80 kilómetros por hora y en ese momento se me prendió el foco del check engine, ¿ya? Entonces yo puedo ir al taller X, lo analizan y verifican el coche. Cuando conecten el escáner, encontrarán los datos asociados a ese código de falla con la información relevante de ese código, ¿no? Por ejemplo, si fue un sensor de velocidad, determinará a qué velocidad del vehículo se produjo la falla, por poner un ejemplo. Hablaremos ya un poco más en la siguiente clase sobre esto. Existe la evaluación de circuito abierto, cortocircuito, señal irracional y desempeño, ¿ya? Esto en sistemas OBD2, ¿no? En sistemas OBD1 apenas teníamos cortocircuito y circuito abierto. Eh, Señal irracional y desempeño hablaríamos un poquito más adelante, pues porque también no quisiera dejar mucha información que tal vez genere dudas. Más bien cuando ya tengamos resuelto el tema de conexión con ustedes, podríamos trabajar sobre temáticas un poco más amplias con preguntas abiertas y dirigidas hacia ustedes. Asimismo, yo tengo acá el monitoreo de componentes, ¿ya? Hay 12 pruebas y 2 monitores. Sobre esto va a haber una clase, por lo menos unas 2 clases, para trabajar sobre el tema de monitoreo de componentes y pruebas de estado, ¿ya? Entonces, por ahora solamente los mencionamos. Hay componentes comprensivos, sistema de combustible, sistema de encendido, luz 1000, EGR, VAP, sensor de oxígeno, catalizador, sensor de oxígeno precalentado, sistema de aire secundario, válvula PCB, etcétera. También en este panorama de criterios sobre sobre el check, este tema de aquí, ya el check engine ejecuta o tiene en su computador o en la computadora de gestión de motor estará los criterios de consistencia sobre la iluminación del testigo del check engine, ¿no? Que también lo iremos hablando. Ya existen terminologías y acrónimos utilizados específicos para la norma, y lo más importante, que creo que ha dado muchísimos resultados, es tener un conector único y protocolos de comunicación normados, ¿ya? Entonces, amigos, vamos a cogernos del OBD2, ¿ya? De todo esto, y asociado a este tema de OBD2 empezaremos a desglosar, digamos así, todas las temáticas que involucra el tema de diagnóstico automotriz en la parte electrónica. Hablaremos de los monitoreos, hablaremos de sensores asociados a los monitoreos, las pruebas de estado, los códigos de falla, las redes de comunicación, y una serie de temáticas adicionales con relación directa a este tema, ¿no? Entonces, eh, tal vez un poquito como información por acá. Aquí tenemos una comparativa entre conectores OBD1. Fíjense lo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos aquí varios conectores OBD1 de distintas marcas, de distintas formas, cada quien por su lado haciendo diagnóstico, ¿ya? Esto en OBD1. En OBD2, la normativa exigió y dijeron: señores, vamos a normar esto, necesitamos normar el conector y los protocolos de comunicación. Entonces, básicamente son estos. Este es el conector universal OBD2 y los protocolos de comunicación y la configuración específica de este conector, ¿no? Yo creo que por ahora, digo solo por ahora, lo vamos a dejar ahí, y yo espero que la próxima sesión nos podamos reunir por acá para poder ampliar más, ¿no? Yo entiendo que hoy día tuvieron problemas con la conexión. Estamos utilizando este TeamViewer como opción para que ustedes puedan, digamos, ya tener disponible también la clase. Esta pequeña clase ya introductoria a estos sistemas queda grabada
De esto justamente hay recursos disponibles para ustedes en el Moodle, y por lo tanto yo les sugiero y les recomiendo ya empezar a trabajar en el Moodle, porque ahí estarán ya temáticas como estas, ¿no? Entonces, amigos, creo que por ahora, si es que me logran escuchar bien los que están, no sé si es que alguien pueda decir algo o si no quedaríamos ahí para que la próxima clase espero que ya puedan tener el TeamViewer para poder trabajar. Eso sería, no sé, Andrés o Marco que están aquí, por favor, si tienen alguna duda o alguna cosa, y si no, quedaríamos ya para la próxima clase para que el resto de compañeros también no pierdan, digamos, el hilo, ¿no? Ok, ok, muchachos. Entonces, hay mucha tela que cortar ya sobre esto. Vamos a trabajar ya en este periodo sobre muchísimas temáticas asociadas a estos temas de OBD2, OBD1, OBD2, sensores, protocolos de comunicación, redes, un montón de cosas que se vienen que yo voy a compartir con ustedes. Entonces, por ahora yo les agradezco, dejamos ahí para no perder el hilo con los demás muchachos. Y esta clase ya se quedaría grabada. Yo les voy a pasar más nochecita el link del perfil del video en el canal de YouTube que tengo, que es institucional. ¿Está bien? Eso sería, amigos. Por ahora quedamos como amigos. ¿Está bien? Ok. Ok, muchachos. Hasta luego.